Los reclamos individuales de los trabajadores se tramitan en la vía judicial a través de la Ley Procesal del Trabajo. El día de hoy en el programa conversaremos sobre la nueva Ley Procesal del Trabajo que acaba de entrar en vigencia en Lima Metropolitana. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. El pasado 5 de noviembre entró en vigencia la nueva Ley Procesal de Trabajo en el Distrito Judicial de Lima, la misma que constituye un cambio favorable al sistema judicial del país. Mediante su implementación, los empleadores y trabajadores se verán beneficiados debido a que el proceso será corto, rápido y simple. Actualmente los conflictos laborales demoran varios años en resolverse, mientras que con la nueva Ley Procesal de Trabajo se solucionarán con celeridad en un promedio de 6 meses de duración, agotadas todas las instancias. Los principios que rigen esta nueva ley son la oralidad, pues prevalece la intervención oral del demandante y demandado, así como el juez durante el desarrollo del proceso laboral, haciéndose de esa manera mucho más evidente la posición de las partes en conflicto. La inmediación. El juez dirige personalmente el proceso. De esta manera puede conocer la realidad de los hechos sin estar supeditado a fuentes indirectas y así sentenciar con mayor fundamento. La economía procesal. Se refiere a la reducción de gasto, tiempo y esfuerzo en la tramitación de los procesos judiciales, haciendo más viable el acceso a la justicia. Y finalmente, la concentración, porque permite al juez realizar diferentes actos procesales en un menor número de diligencias, si fuera posible en una sola, sin que ello afecte el debido proceso. La nueva Ley Procesal de Trabajo otorga facultades al juez para ejercer un rol protagónico dentro del proceso. Por ello, este intenta la conciliación de las partes como primera alternativa, con la finalidad de culminar los procesos laborales sin necesidad de ir a la etapa del juzgamiento. También permite el uso de herramientas tecnológicas, tales como la notificación electrónica, el expediente electrónico y la grabación en audio y video de las audiencias, elementos que contribuyen a hacer más transparentes los procesos judiciales laborales. El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, Dr. Héctor Lama More, señaló que se ha proyectado atender mensualmente entre 30 y 40 demandas. Asimismo, indicó que para atenderlas se crearon 20 órganos jurisdiccionales comprendidos en 16 juzgados especializados en lo laboral, 10 juzgados de paz letrado y una sala superior de dicha especialidad. Con la puesta en marcha de la nueva Ley Procesal de Trabajo, esperamos que los juicios laborales se resuelvan en el menor tiempo posible y con la transparencia que amerita el proceso judicial. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la Ley Procesal del Trabajo. Debemos tener presente que esta nueva Ley Procesal del Trabajo se inscribe en la reforma de los códigos procesales del día de hoy que tienen como principio fundamental la oralidad y la inmediación. Se está dejando de lado esos procedimientos engorrosos donde el papel, los trámites largos eran la regla. En el siguiente bloque estaremos con el doctor Germán Lora, con quien conversaremos sobre los aspectos más relevantes de esta nueva Ley Procesal del Trabajo. Regresamos después de la pausa. Bien amigos, ya nos encontramos con el doctor Germán Lora, socio del estudio Payet, Rey y Caudi. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias. La Ley Procesal del Trabajo. Hace poco el presidente de la Corte Superior de Lima anunció que esto constituía un cambio muy importante en términos de reforma de los códigos procesales. Estamos frente a códigos que privilegian la oralidad, la inmediación. ¿Cuáles son los aspectos más novedosos de este cambio de una ley procesal laboral que tampoco no es que sea muy antigua y esta nueva Ley Procesal del Trabajo?
Yo creo que podríamos resumir que los cambios se dan en tres aspectos, ¿no? La oralidad, fundamentalmente, es decir, hoy todo el tema del papeleo, de los escritos, de las nulidades, que alguna vez llevaban a que el proceso sea largo, se acaba, ¿no? Uno tiene la posibilidad de exponer los argumentos de defensa con sus pruebas en una audiencia de juzgamiento y finalmente tener un resultado por parte del órgano jurisdiccional, una sentencia. Eso me lleva a mí a que yo tenga la posibilidad de expresarlo verbalmente, acompañado de mis pruebas, y tenga la posibilidad de interactuar más directamente con el juez. Que el juez, en el principio de inmediación, tenga la posibilidad de ver a las partes que intervienen en el proceso, tanto en sus declaraciones, en sus pruebas, en sus testigos, en sus peritos, pero de manera inmediata. ¿Qué quiere decir ello? Que va a poder observar todo lo que sucede en la audiencia y resolver inmediatamente o máximo 5 días después. Con lo cual todo lo que captó en la audiencia va a poder servirle a él de buena forma para poder emitir una correcta sentencia. O sea, solo va a haber una audiencia. A ver, depende. Si estamos en un proceso abreviado, que es un proceso de menor cuantía, el proceso, las dos audiencias, la de juzgamiento y la de conciliación, que es la audiencia previa, se juntan en una sola. Pero en un proceso ordinario hay una audiencia de conciliación inicial y si no se llega a una conciliación en esa audiencia, se convoca a una segunda que es de juzgamiento, ¿no? Entonces, pero en la audiencia de juzgamiento, ya sea en este proceso ordinario, donde es la segunda etapa, o en la única audiencia en un proceso abreviado, el juez va a tener que resolver de forma inmediata a ella. Todas las partes, los justiciables, tanto el empleador o el propio trabajador, siempre quieren una justicia pronta, rápida. ¿Esta ley procesal del trabajo, esta nueva ley procesal del trabajo, contribuye a eso? ¿Los procesos serán más rápidos? Como está planteada en el texto legal, entendemos que sí. Queremos que sea así. Todas las partes intervinientes en un proceso. Seguramente lo querrá el juez, lo querrá la parte demandante, sobre todo, y la parte demandada. ¿Por qué la parte demandada, que normalmente es el empleador? Porque en un proceso corto se pierde esa política que tenían muchos empleadores de decir, bueno, que me demande el trabajador y el proceso durará pues 4 o 5 años. Entonces, si el proceso se hace más corto, esa premisa absurda que a veces se utilizaba pierde sentido. Y entonces es lo mismo que me demanden por 5.000 soles y yo tenga que pagarlos o inmediatamente o 6 meses después. ¿Por qué? Y va a ser peor si me van a demandar o me van a ordenar el pago 6 meses después, porque me van a ordenar el pago no solamente del capital, sino de los intereses, de las costas y costos y alguna otra mala fe, por ejemplo, que podría, o multa que podría plantear, ¿no? Tiene mayor sentido el hecho de que hay que preparar las audiencias. Nosotros estamos trabajando con nuestros clientes que cualquiera de las audiencias, sea la de audiencia de conciliación o la de juzgamiento, que es la más importante, hay que trabajarla. ¿Qué quiere decir trabajarla? Conocerse el expediente. Y hay que exigir que el juez conozca el expediente. Un juez no puede ir en un proceso como este a una audiencia ni de conciliación ni de juzgamiento sin conocer al detalle el expediente. Menos aún las partes, ni la parte demandante ni la parte demandada. Y hay que trabajar el expediente. Hay que trabajarlo, el expediente hay que trabajar las pruebas, porque uno va a la audiencia con todos los medios probatorios. Ya no cabe que uno diga, se cita al testigo de acá 5 meses más. No, uno va a la audiencia de juzgamiento con todas sus armas procesales. Y esas armas procesales hay que trabajarlas, hay que prepararlas. Desde la perspectiva de la ley procesal del trabajo, en los plazos establecidos, ¿cuánto debe estar durando un proceso laboral el día de hoy? Un proceso laboral que, digamos, un despido, ¿no? Que generalmente, o despidos o indemnizaciones o pagos de derechos pecuniarios debidos. Debería, según la norma, estar en 6 u 8 meses terminando en 2 instancias, ¿no? En 2 instancias. Sí, en 2 instancias. Y recordemos que la casación ya no tiene los efectos suspensivos que actualmente o con la norma anterior tiene. Es decir, ya la casación no va a lograr que la sentencia que se ha dictado no se aplique inmediatamente. La casación no tiene efecto suspensivo en la sentencia de segunda instancia. Entonces, si a mí me ordenan como empleador, por ejemplo, pagar 5.000 soles a un trabajador, yo con la sentencia de segunda instancia ya tengo que cumplir con lo ordenado. La casación, que es la revisión que uno siempre hace de si se ha cumplido con las normas legales del ordenamiento jurídico peruano, va a ser una instancia que voy a poder llevarla
sin perjuicio de haber tenido que cumplir con la obligación ordenada en la segunda instancia. ¿Y cuáles son los principios jurídicos, los principios laborales que inspiran esta ley procesal del trabajo? Fundamentalmente 3, diría yo, ¿no? Que a mí me parecen fundamentales e importantes. El de oralidad, el de inmediación del juez y el de celeridad. Si el juez tiene que buscar que realmente el proceso funcione en los plazos que se establezcan entre audiencias y audiencias, entre la admisión de demanda y la audiencia, porque si no, yo siempre lo he repetido, si vamos a un proceso judicial donde los plazos vuelven a ser tan amplios como los de ahora, pierde sentido la norma. Usted ha hecho mención que en este tipo de procesos laborales siempre hay una etapa de conciliación. Esto también existe en los procesos civiles. La pregunta es, ¿por qué en el propio proceso laboral hay esta etapa de conciliación? ¿No debería buscarse una conciliación previa antes, que el trabajador y el empleador antes de llegar a un juicio negocien o concilien? Existe actualmente ante la autoridad de trabajo una posibilidad de conciliar. Un trabajador va a la autoridad de trabajo, pide una audiencia de conciliación con su empleador y el empleador tiene que ir. No sé si con ánimo conciliatorio, pero tiene que ir, porque si no le ponen una multa hasta una UIT, ¿ya? Pero no es muy recurrida, o la gente, los trabajadores no van mucho a esa instancia. Una cultura conciliatoria. No hay una cultura conciliatoria, y ese es el principal énfasis que también se le quiere dar a este nuevo proceso, porque hay una etapa especial, una audiencia exclusiva en un proceso ordinario de conciliación, sí, donde los jueces, y me consta, han sido capacitados, o se han buscado capacitar para promover, y uno va a las audiencias de conciliación y se nota la gran diferencia que existe con la etapa de conciliación de la audiencia única, porque hoy la etapa de conciliación de una audiencia única termina cuando el juez dice van a conciliar las partes y las partes dicen que no. O sea, menos de 2 segundos termina la etapa de conciliación. Pero hoy se ha facultado al juez a que sea muy proactivo en la etapa de conciliación, y dependerá mucho de las partes. Y por eso que creo que está muy atado y muy ligado el hecho de que el proceso sea rápido, para que un empleador no vea más beneficioso no conciliar, sino ir a un proceso judicial de 4 o 5 años. Entonces está muy vinculado el tema de hacer que el proceso sea rápido, el principio de celeridad, con la posibilidad de que estos procesos terminen en conciliación. Muy bien. Bueno, doctor, esperemos que esta ley procesal del trabajo funcione en defensa de los derechos de todas las partes. Así esperamos todos. Muy bien. Bien, amigos, esta fue la entrevista con el doctor Germán Lora y nosotros regresamos después de la pausa. Ya nos encontramos con el doctor Víctor Ferro, socio del estudio Rubio, Leguía y Norman. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué razón tenemos una nueva ley procesal del trabajo si la antigua ley no ha tenido ni una década de funcionamiento? Bueno, la razón es muy sencilla. El sistema jurisdiccional en materia laboral no venía funcionando adecuadamente. Las causas demoraban entre 3 y 4 años en ser resueltas, y eso resiente el Estado democrático de derecho. Una justa demanda que no es atendida oportunamente ya no permite entonces que ese derecho insatisfecho quede adecuadamente atendido. Por tanto, urgía una modificación profunda del sistema jurisdiccional y de la administración de justicia, porque esto implica reformas tanto en el procedimiento como en la propia administración de justicia, para que las causas se puedan resolver mucho más rápidamente. Ese es el gran objetivo de esta norma y todos confiamos en que tenga éxito. Hubo una época en que los casos laborales y los casos individuales como que habían decaído, ¿no? Ya no diremos tanto en el tema de la negociación colectiva, pero hoy con el crecimiento económico, ¿se ha incrementado la litigiosidad laboral, usted diría? Yo diría que el crecimiento económico también conlleva mayores expectativas de quienes consideran que no están recibiendo todo lo que les corresponde, y por ende se percibe una mayor cantidad de demandas. Sin embargo, con ocasión del anuncio de la entrada en aplicación de esta norma en Lima, porque ha tenido una aplicación diferida y se ha ido aplicando progresivamente en distintas partes del país, cuando ha llegado a Lima recién hace unos pocos días atrás, uno ha percibido que muchas demandas se han venido aguantando, que no ha habido esta interposición a la espera de que este nuevo procedimiento entre en vigor, porque si tengo que
demandar, prefiero hacerlo con esta norma y no con la anterior, que el proceso iba a durar mucho más. O sea, puede haber un incremento de casos laborales. Previsiblemente no se percibe todavía porque estamos ante una huelga en el Poder Judicial que ha coincidido prácticamente con la entrada en aplicación de esta norma en Lima, pero se conoce que hay muchas demandas importantes que están siendo detenidas a la espera de la aplicación de esta norma, ¿no? Con esta nueva ley laboral, el tema de los despidos. Básicamente, el despido es el núcleo esencial. Usted nos lo aclarará porque usted es el experto, pero tengo la impresión que el despido siempre es uno de los núcleos claves en los procesos laborales. Es el gran tema. Es el gran tema, ¿no? Y yo creo que hemos asistido a un proceso de amparización de los reclamos laborales. Todo se llevaba al amparo porque el Tribunal Constitucional en un momento abrió la puerta a ese tipo de demandas. Se ordenaron muchísimas reposiciones y esto dio lugar a que se vaya dejando de lado la justicia laboral ordinaria para pasar a la vía constitucional. Esto el tribunal intentó corregirlo con el precedente Bailón, en que sentó pautas muy precisas para que los procesos se manejen exclusivamente bajo determinados supuestos en vía de amparo y el resto por la justicia laboral ordinaria. ¿Y por qué? Porque en vía laboral el sistema solamente permitía reclamar indemnización en caso de despido y supuestos muy concretos de reposición por despido nulos, pero en casos muy, muy concretos. En cambio, en vía de amparo, si es que el despido era fraudulento, incausado, se podía acudir inmediatamente a la vía de amparo reclamando reposición. Lo que ha sucedido es que con el expediente Bailón se planteó que solamente ante los despidos fraudulentos, incausados o nulos se podía acudir al Tribunal Constitucional, a la justicia constitucional, y el resto pasaba a la justicia laboral ordinaria. Pero el tribunal lamentablemente se ha apartado de esos propios criterios, a pesar de ser vinculantes. Del Bailón. Del precedente Bailón. Porque bajo la tónica de que hay que mantener tipicidad en los procesos, vale decir, el despido tiene que conservar un concepto de tipicidad, vale decir, si te despido bajo una causal prevista en la ley, ¿vale? Y eso es exacto. Así tiene que ser. Y sin embargo, se ha exagerado este planteamiento al decir que si un empleador despide a un trabajador bajo un supuesto previsto en la ley, invoca una causal, por ejemplo, se le despide porque abandonaba el trabajo, pero faltó 3 días, cuando la ley exige que sea más de 3, en rigor 4. Entonces se dice, este despido falta a la tipicidad que prevé la norma y por tanto, por falta de tipicidad, procede la reposición. Y yo creo que hay ahí una confusión conceptual. Ese despido no es que le falte tipicidad, invocó la norma adecuada, invocó que era abandono del trabajo, pero se equivocó en el cómputo, no dijo que eran más de 3, sino dijo que solamente 3 para justificar el despido. Eso convierte ese despido en injustificado y según nuestro sistema, a ese despido solo le corresponde la indemnización, pero el tribunal consideró que eso era un despido que justifica la reposición. ¿Esta nueva ley procesal del trabajo prevé esa situación? Es decir, no es un tema, este es un tema de fondo y no de forma, pero... Me refiero básicamente al tema de la reposición. Correcto. Lo que sucede es que se ha emitido hace pocas semanas atrás un acuerdo de sala plena de la Corte Suprema que ha establecido que en esos mismos supuestos que el Tribunal Constitucional conocía, ahora corresponde que conozca igualmente la justicia laboral ordinaria. Con lo cual, ya no solo habrá que recurrir al Tribunal Constitucional si uno pretende reposición, sino también se podrá acudir a la justicia laboral ordinaria para reclamar reposición, invocando, por ejemplo, despido fraudulento. Y eso es el acuerdo que ha tenido la Corte Suprema hace poco. Entonces, creemos que esta amparización del derecho al trabajo que veníamos sufriendo se trasladará ya no al Tribunal Constitucional, sino a demandas de reposición planteadas en la vía laboral ordinaria. Lo que tenemos que preguntarnos es si ese modelo se ajusta o no a la Constitución. Ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Hay algunos... Yo difiero de los criterios que el tribunal ha venido sosteniendo. Que estableció el Tribunal Constitucional en Telefónica, ¿no? Que básicamente ahí es donde... Ahí comenzó el tema, pero lo fue acentuando incluso invocando falta de proporcionalidad. Dicho en buen romance, a mí me parece que aquí no se justifica el despido. Se ha cometido la falta grave, pero no justifica el despido. Debió ser una sanción mayor. Oiga,
Eso en todo caso convierte el despido en injustificado, no en despido fraudulento. Y sin embargo se han ordenado muchísimos casos de reposición invocando ese tipo de raciocinios. Ahora, cuando usted se refiere al tema de la amparización, en términos cuantitativos, los amparos que finalmente llegan al tribunal son muy pocos, o sea, no son tampoco miles, ¿no? Porque los casos laborales son muchos mayores. El asunto es de los criterios jurisprudenciales, ¿no? El efecto de irradiación. Correcto. En realidad, durante muchos años, desde el caso Telefónica del año 2002 hasta el presente, hasta que se han metido este acuerdo de sala plena en la Corte Suprema y esta nueva norma, los despidos se ventilaban fundamentalmente ante la justicia constitucional, no en la justicia laboral ordinaria, porque en esa vía solamente se podía reclamar indemnización, claro, por eso y al trabajador lo que interesa es la reposición. Entonces iban a la justicia constitucional. Entonces, una década ha pasado. Exactamente, y esto ha significado entonces que se amparizó el derecho, todavía por vía de amparo. Esto va a cambiar, con estas nuevas normas, con este acuerdo de sala plena, con esta disposición, va a cambiar. Se va a dejar de lado seguramente esta recurrencia a la justicia constitucional para nuevamente privilegiar la justicia laboral ordinaria. El tema de fondo es si este esquema de favorecer la reposición se ajusta al modelo constitucional vigente. Desde mi punto de vista, la Constitución no consagra una única forma de resarcimiento ante el despido injustificado. Un despido injustificado tiene diversas formas de ser subsanado, remediado. Sí, esa también es una interpretación desde el protocolo de San Salvador, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, es un asunto de opción. En este momento el tribunal continúa todavía, es tributario de Telefónica, ¿no? Lo que sucede ahí es que por un caso particular se modificó el régimen de estabilidad laboral en el Perú y hasta el día de hoy eso tiene enormes consecuencias. Máxime si la Constitución establece que los derechos reconocidos en ella se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales que el Perú ha ratificado. El Perú ha ratificado el protocolo de San Salvador, de San José, de San Salvador. ¿Y esto qué significa? Significa que si ese protocolo nos establece que ante un despido injustificado procede reposición o indemnización o prestaciones alternativas, seguro de desempleo, etcétera, ¿por qué considerar que solamente la reposición es la única forma? Se ha dicho que el despido injustificado lesiona el derecho al trabajo. Existen decenas de constituciones que consagran el derecho al trabajo en los mismos términos que nuestra Constitución del 93. Se establece igualmente un reconocimiento al derecho al trabajo. Y ninguno de esos ordenamientos, ni ninguna Corte Suprema o Tribunal Constitucional de esos otros países ha establecido que por la afectación al derecho al trabajo fruto de un despido injustificado debe necesariamente llevarse a cabo la reposición, cosa que es lo que estamos viviendo en el Perú. Estamos cada vez más orientados a ese tipo de solución. Bueno, justamente eso es parte del debate jurídico que promueve el propio programa, en el sentido de también hacer la crítica a la propia jurisprudencia del tribunal. Lo cual es muy sano que el tribunal me invite conociendo mi posición. Pero justamente de eso se trata, ¿no? Esa es la idea plural, y que la jurisprudencia es eso, es jurisprudencia hecha por jueces y por hombres, y que también cambia. Es perfectible y va cambiando. Doctor, le agradecemos su presencia y desde ya lo vamos a invitar, obviamente, aquí algunos meses para evaluar y ver cómo está la aplicación de la Ley Procesal del Trabajo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Con el mayor gusto. Bien amigos, esta fue la entrevista con el doctor Víctor Ferro, destacado laboralista peruano. Y con nosotros, como siempre, será hasta el próximo sábado, donde abordaremos algún tema importante relativo a los derechos fundamentales. Los sábados a las 11 de la mañana, como siempre, aquí en TV Perú, Mucho Más que Ver.